Si lo tengo que pensar así en retrospectiva, siento que fui encontrando lugares donde podía elaborar un poquito más lo que iba haciendo, ¿entendés? La sensación de que las condiciones que se crean fundamentalmente en el teatro y en el cine son condiciones de un trabajo en el cual tenés más posibilidades y tiempo de desarrollar lo que querés. Fundamentalmente tiene que ver con eso, más que una búsqueda de lenguaje. Yo, en ese sentido, fue de un lugar muy, te diría, intuitivo o visceral, que lo fui encontrando al margen de que yo venía estudiando teatro y por supuesto me encantaba lo que pasaba en las clases, los tiempos que tenía, la posibilidad de investigar, el disfrute que yo tenía. Entonces, bueno, de alguna manera todo ese disfrute y esa dinámica la quería trasladar también al terreno del trabajo, ¿no? Entonces, cuando de pronto en el terreno del trabajo ocurre esa dinámica que vos podés disfrutar y que estás contento con lo que estás haciendo, es lo ideal, ¿no? Porque es lo que te va... Digo, nosotros, me parece que en general, todos los actores, actrices que hacen este trabajo y que estamos enamorados de este trabajo, lo hacemos porque siempre está esa alternativa de hacerlo porque uno le gusta y porque lo disfruta. Digo, va por dos lugares en el sentido, por un lado es el tema del trabajo y que uno vive de ese trabajo, por supuesto, pero yo creo que uno no lo hace por eso, uno lo hace además porque es un trabajo que te representa, que te expresa, que te mueve, que te modifica, que te saca de tu lugar, que te hace entrar en contacto con diferentes elementos, con diferentes realidades, que te hace investigar diferentes realidades y que te pone en riesgo, que pone en riesgo al espectador, ¿no? En el mejor de los casos. Y es cierto que, bueno, en general las condiciones están más dadas en el teatro y en el cine, pero tampoco es que el teatro y el cine tienen la potestad de esto y tampoco es que la tele, no tenés la posibilidad en la tele de hacer cosas maravillosas. Digo, yo he tenido la suerte de qué sé yo, hacer El Garante, hacer En Terapia, laburar con Doria en Atreverse, en Amores, que eran cosas de hacer epitafios. Digo, bueno, epitafio ya era otro lenguaje porque sí, era otro nivel de producción, con más tiempo, ¿no? Cuando uno dice otro nivel de producción, bueno, tiene que ver con el tiempo. Nosotros tenemos una profesión que bueno, en definitiva es expresiva, ¿no? Y bueno, el cuerpo, el instrumento propio del actor, bueno, inevitablemente se tiene en cuenta. Es así, si vos, hay cierto physique du rôle, hay ciertos patrones culturales, sociales, de imaginario colectivo, que bueno, muchas veces hay que seguirlos, ¿no? Es difícil imaginarse un Romeo, ¿no? Que sea de X características, o un Hamlet que sea de X características, que no sea como uno está, o un Ricardo III que no sea ese. Quiero decir, hay como ciertos patrones culturales, sociales, que desgraciadamente muchas veces son parte de ese imaginario y de esas cosas que, bueno, que a veces tienen que ser así, ¿no? Lo que pasa está en uno no quedar preso de eso, en todo caso. Es decir, bueno, ¿no? No, qué sé yo, a mí en determinado momento, siendo muy chico, se me ofreció esa disyuntiva, ¿no? La disyuntiva de decir, bueno, seguir laburando en la tele, haciendo de galán, ¿no? Haciendo de galán de tal o de cual, ¿no? Y bueno, yo en su momento decidí no hacerlo, pero
pero fundamentalmente no por no hacer de galán, no, sino por un poco lo que te comentaba antes, porque yo sentía que un pibe de 18, 20, 21 años que está laburando tiene mucho que aprender todavía, tiene que seguir, ¿no? Como que tenés que ir a la escuela, ¿no? Todavía tenés que ir a la escuela, no, es como que tenés más que aprender que de demostrar o que... entonces a mí yo tenía ese sentimiento, que lo sigo teniendo de alguna manera. Pasa que en ese momento más claramente yo sentía que me faltaban muchos recursos para tener espalda, para poder desarrollar un oficio y aprender del oficio en el medio de además un trabajo de tanto resultado, que te exige tanto resultado. Es complicado. Lo podría haber hecho y seguramente me podría haber ido bien, no digo que si lo hacía me iba mal. Lo podría haber hecho y probablemente me hubiese ido bien y probablemente hubiese aprendido, pero si hubiese desarrollado otro tipo de actor en mí, siento, ¿no? Quizás no, digo, pero el sentimiento en ese momento era que yo tenía ganas de desarrollarme desde otro lugar, de aprender otras cosas, de aprender más elementos. Muchas veces los elementos y la dinámica que te exigían en eso en particular, en ese trabajo en particular, de pronto vos decís, no, pero yo quiero aprender también esto, quiero aprender esto, quiero aprender esto, quiero aprender esto, quiero aprender aquello, ¿no? Como de alguna manera quería entrar en contacto con otras dimensiones, ¿no? del trabajo y yo creo que bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso y con no quedar al mismo tiempo, en relación a tu pregunta, no quedar preso en el lugar donde te pone el otro, ¿no? O sea, no quedar preso de la mirada del otro, ¿no? Sí, no, en realidad es como al revés, ¿no? Es como pensarlo desde otro lugar, es como pensarlo desde el lugar de que en realidad esos personajes te acompañan, no es que uno tiene que cambiar y convertirse en otra cosa, sino que esos personajes son como no ahora, digo, ahora yo casi no, como que no tenés que hacer un esfuerzo para acordarte de esos personajes, ¿no? Como si fueran amigos que no ves hace mucho y bueno, quizás si te volvés a encontrar una cena, no sé qué, bueno, te acordás de cosas. Pero en su momento vos viviste cosas muy intensas y como viajes con esos personajes. Entonces, bueno, te acompañaron y vos los acompañaste. Es como que hubo un aprendizaje mutuo. Que vos le das algo a ese personaje de vos, ¿no? Y dejás algo ahí y ese personaje también te deja algo a vos. Como si yo siempre digo que el personaje te alumbra algo que, lugares de uno mismo que estaban oscuros todavía, que nadie había entrado a esa cueva, ¿no? Como que de pronto es un elemento nuevo que vos tuviste, una herramienta nueva para meterte en un lugar donde nunca te habías metido. No, como que tenés la alternativa de pensar cómo actuaría uno en esa situación, que de pronto haces como un juego casi, un ejercicio de ponerte en esa situación, que uno en la vida normal, una persona normal que no se dedica a eso, no, quizás un escritor lo haría, ¿no? Un escritor está también obligado a imaginar una realidad completamente diferente a la que el trabajo de la imaginación, ¿no? Pero bueno, uno muchas veces también con los personajes, inevitablemente uno siempre tiene el mismo envase en todo sentido, no solamente de tu cuerpo, sino psíquico, tus propias limitaciones, ¿no? Entonces muchas veces los personajes también te ayudan a darte cuenta, ¿no? De esas limitaciones que tenés, o decir, bueno, hasta acá puedo entenderlo, más no puedo entender más del personaje porque no, hay cosas que no las puedo entender, ¿no? Podés hacer el juego, el ejercicio de decir un poco, mirar un poquito más allá, pero en ese momento de tu vida, entonces por eso
lo interesante es que cuando uno va cambiando y creciendo como individuo, como ser humano, que tu psiquis te va, ¿no? Como que vas venciendo tus propias barreras y tus propios miedos o tus propias cosas, vas ganando confianza en muchos aspectos, vas cambiando de alguna manera tu vida se va modificando, te vas, ¿no? Madurando en muchos aspectos. Entonces, esa propia maduración personal inevitablemente colabora muchísimo para los personajes, porque tenés mucha más tridimensionalidad para pensarlos y para vivirlos y para inclusive incorporarlos, ¿no? Como si tuvieses más capacidad inclusive de ponerte en riesgo. Un chico quizás de 15 años, cuando empecé, no sabe yo no sabía ni dónde pensar, no sabía ni quién era, ni quién sabe cómo es a los 15 años o a los 20. Entonces, ¿qué tipo de trabajo puedes hacer? ¿Qué podés? Tus propias limitaciones. Entonces, bueno, ya un tipo que tiene más de 40, bueno, has vivido más cosas, has pasado por otras cosas, ¿no? Te has animado a otras cosas en la vida. No digo que yo sepas perfectamente quién soy, porque tengo todavía seguramente un montón de líos como cualquiera, pero por lo menos has entrado en contacto con otra dinámica de la vida. Yo creo que eso te hace que puedas ponerte mucho más en riesgo, ¿no? A mí me parece que lo más interesante de la película, al margen de la anécdota, o sea, bueno, de esta chica que es acusada de haber matado a su mejor amiga, es lo que pone esto, el mecanismo que enciende en la propia familia, ¿no? Parece que la película fundamentalmente, obviamente, la madurez de Doval, del director, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque logra hacer una película, yo creo que es un peliculón, y logra mantener muchas dimensiones, o sea, tiene muchas dimensiones, no solamente la dimensión del thriller o de lo que te interesa, por supuesto, lo que le va a pasar a este personaje, sino que yo creo que de alguna manera la película te pone en el tapete, te pone de alguna manera eso, desnuda este hecho extremo, externo, viene en realidad a iluminar la propia disfuncionalidad familiar, ¿no? Que es una familia que además podría ser muy parecida a muchas familias, no sé si a la de cualquiera, pero a muchas familias, ¿no? A muchas familias, ¿no? Obviamente es un nivel socioeconómico determinado, gente con posibilidades X, ¿no? Digo, no, pero yo creo que sí funciona como una metáfora de muchos mecanismos de encierro que ocurren en las propias familias, ¿no? Y esto me parece que es lo más interesante de la película. Y yo creo que realmente por eso también yo creo que es un peliculón. Un sueño cumplido. Vamos a ver también cómo sale. Yo lo venía manteniendo medio secreto, no lo quería contar hasta que la hiciera. Porque, viste, quizás te sale mal, el tipo te echa, que puede ser, puede ser, digo, porque es muy personal. Entonces, vamos a ver cómo me va. El tipo es una bestia, es de los mejores directores vivos que hay en el mundo. O sea, te puede gustar más o menos, digo, pero es un artista, es un Picasso, quiero decir, es un tipo que es una bestia. A mí me encanta, en lo personal a mí me encanta y me atrae. Me acuerdo haber ido al cine a ver Matador, me acuerdo haber ido al cine a ver La Ley del Deseo, las vi en el cine. Y es interesante porque esta película tiene mucho de esas películas, esta nueva. Entonces es una película muy íntima, muy personal de él. Y entonces, bueno, nada, es como un poco meterme en su imaginario. Está buenísimo.